Delorme. Nosotros somos distribuidores de productos de belleza Vela, L'Oreal, Cool, Hidracolor, muebles, accesorios y equipo para estéticas, academias, salas de belleza y spas. Sabemos que lo que te ofrecemos no lo imaginabas ver, pero lo que importa es que tú supieras dónde encontrarnos. Y para ti que te preparas para ser un profesional de la belleza, queremos apoyarte con descuentos desde el 10 y hasta el 30% al surtir tu lista de materiales. Suena increíble, pero es una realidad para ti en Delorme. Visítanos, no lo pienses más. Universidad Internacional José Vasconcelos, centrados en la enseñanza y el aprendizaje. Universidad Internacional José Vasconcelos, Avenida Cuauhtémoc número 56, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Ofrece carreras universitarias tales como Derecho, Docencia, Educación Física, Administración de Empresas y más. Maestrías en Ciencia Jurídica Empresarial. Ofertas educativas, preparatoria, idiomas, todo esto en un ambiente de cordialidad y profesionalismo. Una perspectiva diferente de la educación. No deje que sus cintas de video pasen al olvido. Convierta sus grabaciones a DVD y disfrútelas por siempre. Conversión digital, ediciones, transiciones, sonido, musicalización, video y fotografías. Mayores informes en los teléfonos. Conversión digital, tus recuerdos por siempre. Principios y valores para la vida. Misión Carácter. Con Víctor Said. Hoy hablaremos de... Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarles. Bienvenidos a su programa Misión Carácter. Mi nombre es Víctor Said y nos da muchísimo gusto que nos esté siguiendo. Como siempre, queremos traer un tema, un principio, un valor que pueda ayudar a su vida. Queremos agradecer muchísimo las muestras de afecto que nos han demostrado en diferentes formas a través de nuestros medios de contacto o también personalmente. La verdad que nos anima, nos estimula para que sigamos trabajando en este proyecto de Misión Carácter. Y para quienes no tienen nuestros puntos de contacto, ahora mismo se los recordamos, es el 01-777-318-7590. También nuestro correo electrónico que es mision.caracter@yahoo.com y a través del Twitter que es a través del Facebook que es mision.caracter o si lo prefiere a través del Twitter también es Misión Carácter 1. Y todos estos puntos de contacto estarán apareciendo durante todo el programa para que usted pueda llamarnos, escribirnos y podamos tener contacto con usted para que nos haga saber cuáles son sus sugerencias y cómo ha ayudado estos temas a su vida personal. Pues bueno, en esta ocasión queremos abordar un tema muy importante que creemos que es relevante para nuestra sociedad. Quiero hablarles sobre la pobreza en nuestra nación y la pobreza en general también, ¿por qué no? Y bueno, queremos ver lo que nuestro equipo de Misión Carácter ha preparado para la introducción de este programa. Vayamos y regresamos en un momento más. La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas básicas humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la educación, la vivienda, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También se suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. También se puede ser el resultado de procesos de exclusión social, desgregación social o marginación. En muchos países de tercer mundo, la situación de pobreza se presenta cuando no es posible cubrir las necesidades incluidas en la canasta básica de los
los alimentos. La situación persistente de pobreza se denomina pauperismo. La aplicación del concepto de pobreza a unos países frente a otros se denomina subdesarrollo. El concepto de pobreza es fundamentalmente económico, aunque también tiene impactos políticos y sociológicos. En la mayoría de los contextos se la considera algo negativo, pero en algunos ámbitos espirituales, la pobreza voluntaria se considera una virtud por implicar la renuncia a los bienes materiales. Históricamente, la pobreza ha sido objeto de distintas valoraciones ideológicas que implican distintas respuestas. Rodrigo Susarrey, Misión Carácter. Pues ya estamos de regreso con este tema tan interesante y algo que yo había meditado y había leído en alguna ocasión, dice esta frase así, dice, los pobres siempre estarán con ustedes. Estas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo. Y es una frase que me he cuestionado y me he preguntado acerca de esta expresión, los pobres siempre estarán con ustedes. Quiere decir que es algo que va a estar permanente ahí, o sea, que va a ser algo que me retumba en mi mente y que digo, bueno, es una sentencia para los que vivimos sobre la tierra. El saber que los pobres van a estar siempre con nosotros es una advertencia también, puede ser una advertencia. No sé, es lo que se me ha venido a la mente, a mis pensamientos acerca de la pobreza y de los pobres. Pero yo creo que el deseo de usted que me mira y de su servidor siempre ha sido erradicarla. Queremos erradicar la pobreza, pero al parecer no hemos podido hacerlo. Algo no estamos haciendo bien, algo no está funcionando, pero seguimos teniendo muchos pobres. Hablo no solo de nuestra nación, sino a nivel mundial. Seguimos teniendo muchos pobres y queremos terminar con esa pobreza, queremos terminar con esos pobres, porque sabe que cuando uno ve la pobreza extrema, eso ofende a cualquiera que es sensible a este tipo de problemas, es algo que nos duele. Constantemente nos está pudiendo saber que hay mucha gente que está pasando por momentos tan difíciles y lo vemos reflejado en diferentes medios de comunicación, en el periódico, en la televisión, en las noticias. Vemos cómo la gente está pues en un momento muy difícil, cuando vemos reportajes extensos que hablan acerca de esta situación que están viviendo los pueblos de sobre la tierra y México particularmente. En pasados semanas o meses escuchamos mucho sobre el estado de Chihuahua, que hay mucha hambre y la gente y las comunidades están en necesidades muy fuertes. Y la pregunta que nos puede venir es, ¿cómo en el siglo XXI, en el moderno siglo XXI, en donde la tecnología y las comunicaciones han avanzado tanto y los vuelos espaciales, aún seguimos batallando con ese problema? Uno se pregunta, ¿cómo es posible que suceda eso? ¿Cómo es posible que en el siglo XXI todavía sigamos teniendo pobres entre nosotros? Esto es a veces inconcebible. Pareciera una maldición que está ahí, que está presente. Es una pobreza que mantiene esclavizados a quienes la sufren, a quienes la padecen. Es eso, están como encarcelados, como prisioneros de esa prisión llamada pobreza. Pero ¿por qué existe? ¿Por qué existe la pobreza? Esa es la pregunta que recurrentemente pudiera venir al corazón y a la mente de cada uno de nosotros. Y yo creo que la primera razón, habrá muchas causas, pero la primera que yo puedo analizar y pensar es que, porque siempre va a existir gente que quiera valerse de sus congéneres, gente que quiera subyugar a sus congéneres, que quiera valerse de la vida de otros para enriquecerse, para tener siempre más, para ser más abundante en lo material. Esa yo creo que es la primera causa, ¿verdad? Claro, esto contrapuntea o como contrapeso a los que sí están interesados en ayudar a la gente más necesitada, que son la gente que practica la filantropía, que es una manera de combatirla, ¿verdad? Hay tantas asociaciones civiles, tantos grupos que de veras tienen un interés genuino, ¿verdad?, para ayudar a los más necesitados. Y la segunda razón que yo he encontrado dos razones principales, pero la segunda razón es porque la pobreza
y sobre todo cierto tipo de pobreza, ¿verdad? ¿Por qué digo cierto tipo de pobreza? Porque hay quienes están en la pobreza extrema y hay quienes están en la pobreza, pero cierto tipo de pobreza resulta un muy, muy buen negocio. Y de esto quiero hablar un poquito más después de que regresemos de una pausa que vamos a ir ahora mismo, y regresando comentamos más sobre esta segunda razón que es un buen negocio en la pobreza. Regresamos. Misión Carácter. Regresamos. Cárnicos Río Sánchez te ofrece variedad en cortes, los mejores cortes, frescura y calidad. 15 años nos respaldan. También tenemos sancochado, longaniza, manteca, menudeo y mayoreo. Estamos ubicados en la Central de Abastos de Zapata, nave E, local 10 y 11. Además, todos los domingos carnitas. Teléfono 368-3487. Visítanos. Bodega Miranda. Estamos ubicados en Boulevard Cuauhnáhuac número 13B, Colonia Vicente Estrada Cajigal, Cuernavaca, Morelos. Tenemos productos y materias primas para panaderías, venta de huevo, menudeo y mayoreo. También azúcar, harinas, manteca vegetal, margarina, mejorantes, mermeladas, aceites, esencias, cocoa, etc. Recuerda, Bodega Miranda, Boulevard Cuauhnáhuac 13B, frente a Chedraui, Cuauhnáhuac. Teléfono 228-0881. Te hablamos desde Delorme. Nosotros somos gente que da cursos de maquillaje, corte, colorimetría, peinados, uñas y decorado de uñas. También tenemos servicio de afiladuría de herramientas, reparación de aparatos, atención de telemarketing a todo México. Asimismo, entregamos a domicilio. Gracias a ti, estamos cumpliendo 25 años. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 101, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Delorme, todo un mundo de belleza para ti. Misión Carácter. Continuamos. Ya estamos de regreso con su programa Misión Carácter. Estamos hablando sobre el tema de la pobreza, y antes del corte le estaba diciendo que hay razones. ¿Por qué existe la pobreza? Bueno, la primera razón que le decía es porque hay quienes, tratan de abusar de las personas, ¿verdad? Hay quienes están subyugando a sus congéneres, tratando de abusar de ellos para enriquecerse y tener mucho más posesiones materiales. La otra razón que yo encuentro es aquellos que para ellos resulta muy buen negocio los pobres, ¿verdad? Y no todos los pobres, hay cierto sector de los pobres que resulta ser buen negocio. Los que están en extrema pobreza o los que siempre han padecido todo el tiempo pobreza, pues esos realmente para este tipo de personas no resulta ser un negocio. ¿Quiénes son los que resultan ser un buen negocio? Los pobres de la alta, por así llamarlo, ¿verdad? De la alta sociedad o de los ricos de los pobres, ¿va? Y esos pobres, ¿para quién podrían ser negocio? Pues para los que detentan el poder político o lo influyen de una u otra manera, donde han basado su riqueza a través de estos pobres, ¿verdad? De estos que son indefensos, ¿verdad? Los que de alguna manera estos influyentes, estos líderes a veces políticos, algunos creyendo que con buenas intenciones van a erradicar la pobreza, pero que al final ni logran erradicarla y sí logran hacerse mucho más ricos. Y quiero pensar que es así porque la pobreza no tiene cara, ese es el problema. No hablamos sobre que hay un rostro identificable, no es alguien personal del cual se le está tentando, no estamos hablando de que se trata de cómo va a vivir la familia de Hugo, Paco y Luis, o la de Lupita, de María, ¿verdad? No tiene rostro, la pobreza no tiene rostro, y como es una pobreza general, por eso resulta aún un negocio más atractivo, ¿verdad? Porque no hay a quien señalar, no hay a quien, ¿verdad?, tomar como algo personal, sino que es general. ¿Qué buen negocio es la pobreza?
¿Y cómo lo hacen o por qué lo hacen? Bueno, la pobreza genera mucho material, ¿verdad? Mucho material que se explota, sobre todo en las campañas políticas. Le sonará familiar frases como, primero los pobres. Muchos candidatos en las pasadas elecciones, ¿verdad?, a todos los puestos políticos usaban frases como hay que defender a los pobres o cosas parecidas, ¿verdad? Todos quieren hacer una campaña política acerca de estas frases, de esta necesidad que hay. Todos, no importa el partido político, no importa el color del partido, todos argumentaron sobre lo mismo. Mientras haya pobres, habrá discurso político, porque tratarán de exponer esa necesidad. Habrá pobres por los cuales se podrá mencionar, ¿verdad? Líderes que los llevarán a votar el día de la elección, ¿verdad? Son acarreados, son presionados con condicionantes, ¿verdad? Mucho escuchamos en las pasadas elecciones, ¿verdad? Algunos les dan terrenos, algunos les dan tarjetas prepagadas con dinero como monederos, como tarjetas de monedero, como despensas, con tantas cosas, ¿verdad? Tratan de animar a su electorado para que voten por ellos. Es lo políticamente correcto, por decir algo. Están así debido al otro partido. Muchos partidos argumentaban eso. Bueno, hay pobreza porque el partido anterior, el que está en función o lo que sea, ha tenido la culpa, no ha hecho bien su trabajo, pero nosotros sí lo vamos a hacer y por tanto, si votan por nosotros, pues los vamos a sacar de su pobreza. Y todos son argumentos que pues se quedan en eso, en promesas, ¿verdad? Y siempre dicen, pero ahora sí, ¿verdad? Ahora sí va a venir la buena, ahora sí nosotros vamos a sacar las cosas adelante. Y es triste ver que pasa un partido, pasa un sexenio, un ejercicio político y todo sigue igual o a veces hasta peor. Y la realidad de las cosas es de que la pobreza en México es muy alta. La pobreza en México en muchos sectores de la población es extrema. Y fíjese lo que dice el libro de Proverbios acerca de este asunto. Dice el Proverbio 22:16, dice así: el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Y es verdad, ¿verdad? Aquel que abusa del pobre, aquel que prefiere dar los recursos al rico en vez del pobre, tarde que temprano va a llegar la pobreza a su vida. Y mire, no comienza a lo mejor, tal vez muchos que nos están viendo y que hacen eso, ¿verdad? Yo le hablo a usted, si usted es de los que abusa del pobre, ¿verdad? Espero que no sea así, pero si usted abusa del pobre o ha visto a alguien que abusa del pobre, ¿verdad? Tal vez usted diga, no, a mí me va mejor, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál es la primera pobreza que viene? La del corazón. Y esa es la más dolorosa y la más triste. Y le decía hace un momento antes de que fuéramos a las encuestas acerca de que este discurso político que se ha escuchado por muchos años, por cientos de años, exponiéndose lo mismo siempre, y la pobreza con sus pobres no se acaba. Los pobres son un magnífico negocio para muchos que se hacen ricos. Y los hay de todos, los hay conscientes o los hay inconscientes, o con escrúpulos o sin escrúpulos. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede darse esta pobreza? Pues hay muchas cuestionantes y muchas respuestas. La pobreza genera algunos círculos, y no pienso hablar en este programa de todos los círculos que generan la pobreza, pero sí uno, solo mencionar el círculo que generan aquellos pobres que quieren salir de pobres. No los que están en extrema pobreza, porque esos no saldrán nunca. Y a nadie le interesa a esos pobres, sobre todo al sector oficial, no le interesa que salgan, porque si les hubiera interesado, ya habrían salido de esa pobreza. Esos pobres muy pobres se mantendrán en la misma pobreza, desgraciadamente, en la que han vivido por 200 años o más. Son las etnias que carecen de lo elemental, los estados como Chiapas, como Oaxaca, y aún ¿sabe qué? Como nuestro estado, el de Morelos, presentan una pobreza histórica, ofensiva para todos. Nada cambia, solo ¿sabe qué cambia? Los individuos. Los pobres a los que me refiero no son a esos, sino a los que son un buen negocio. Es otro tipo de pobres. ¿Quiénes son?
son los pobres que le decía hace un momento, los de la clase alta de los pobres, los que tienen un empleo y que tienen un sueldo mínimo, o los que ganan dinero suficiente para comprar una casa, que andan en ruta y si les va bien, juntan para comprar un auto que ya tiene más de 20 años de estrenado, o fueron de esos coches que entraron como desecho a nuestra nación, que ya otros países no lo quisieron y que ahora pues pueden ser una oportunidad para algunos otros. Son los que guisan con manteca y que comen salchichón o mortadela, ¿verdad? Esos son los que dejan dinero, mucho dinero. También son los que votan y los que no se quejan. Es un recorrido que acabo de hacer hace unos días atrás con una fundación. Estuvimos visitando algunas zonas, por ejemplo, como la zona de bomberos, ahí por Cibac. Estuvimos visitando otra zona en Temisco, ¿verdad? Otra zona por Pueblo Viejo. Y lo que uno puede notar es la pobreza de la gente, los asentamientos humanos que están ahí, que viven en condiciones infrahumanas, muchos de ellos, y que uno los ve y le duele a uno, y es ofensivo ese tipo de pobreza. Por eso lo que le digo ahora lo puedo constatar, no solo por esas zonas, por muchas zonas, que tal vez usted a lo mejor hasta conoce zonas peores que esas, ¿verdad? Que están en condiciones muy, muy carentes de muchas cosas. Y en este transcurso de este viaje, por estas áreas que le platico, me he podido dar cuenta de las condiciones precarias en las que viven estas familias, ¿verdad? Que construyen sus casas de cartón, ¿verdad? Y de lámina, o algunas con pedacería, ¿verdad? De lo que sea. Y así es como viven en esas casas, si se le pueden llamar casas. Y no lo digo en un sentido ofensivo, sino porque no alcanzan tal vez la definición de casa. Así es que es lo que estamos viendo en estos días. Y mire, aún en esas zonas que pude visitar, como por ejemplo como Xochitepec también, y como Pueblo Viejo, que sí se han construido fraccionamientos completos de cientos y miles de casas, ¿verdad?, que están ahí y tienen hasta vigilancia, y algunas personas ya viven ahí, pero muchos de esos asentamientos, esas casas que se han construido, pues la verdad están mal construidas. Tienen avenidas sí, pero mal hechas, sin sentido, con baches, con hoyos, con avenidas que resultan cuellos de botella, cuando hay un exceso de tránsito de automóviles. En fin, pues vamos a una pausa y vamos a seguir hablando sobre este tema de la pobreza. Y regresamos en un momento más. Misión Carácter. Regresamos. Para ti que eres un profesional de la belleza, Delorme te consiente con toda la línea de Kokoro, cepillería, diversos tipos de tijeras en titanio y cobalto, toda una gama de accesorios y cubridores. Además, secadoras de ozono, iones y cerámica, así como también planchas alaciadoras de cerámica y titanio. Lo último en tenazas Waymaster y giratorias. Y desde Italia, diversos modelos de sillones hidráulicos. Y en tecnología, lo más avanzado en climazones y equipo de secado. Visítanos ya. Delorme. Librería Cristiana Nisi, contamos con un extenso surtido en Biblias con diferentes versiones, libros y material de apoyo que ayudará a acrecentar tu fe. Además contamos con música cristiana con diferentes géneros e intérpretes: Danilo Montero, Espíritu y en Verdad, Hillsong, Jesús Adrián Romero, Lily Goodman. Tenemos precios especiales para iglesias y librerías. Llámanos al teléfono 044 777 151 0662. Misión Carácter. Continuamos. Ya estamos de regreso en su programa Misión Carácter, hablando sobre la pobreza. Y pues bueno, la razón por la que existen pobres, habrá muchas razones, pero una que yo encuentro es porque resulta un buen negocio.
Le decía antes de que fuéramos a la pausa que sí hay fraccionamientos con casas que son construidas a través de diferentes empresas y que mucha gente que está en pobreza la adquiere con muchos esfuerzos a través de instituciones como el Infonavit o como cualquier otra, y que al final, ¿sabe qué? Resulta un buen negocio porque caen en manos de coyotes que les tramitan los papeles, ¿verdad? Que no califican, pero que hacen los arreglos necesarios para que esas familias que están en pobreza pues puedan adquirir una casa de esas que al final no la pueden pagar, que la terminan perdiendo, pero resultó buen negocio para el coyote porque recibió su porción, porque resultó buen negocio para la constructora, porque resultó buen negocio para los que vendieron el terreno, y para todas las empresas que construyen centros comerciales muy cercanos a esos lugares, que resultó también un negocio. Para todos resultó negocio, menos para las familias pobres, porque al final se quedan más pobres, ¿verdad? Y eso es lo que lamentamos mucho, y lo que nos duele mucho, y lo que lastima mucho a la sociedad. Así es que nosotros estamos hablando de este tema porque nos interesa saber qué es lo que está sucediendo y lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, ¿verdad? Yo encuentro en el libro de Proverbios que dice, fíjese lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 14, versículo 21, acerca de este tema de los pobres. Me llama la atención, dice aquí, le leo esta porción, dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Si usted es una persona que se conduele de los pobres y tiene misericordia, usted va a ser una persona bienaventurada, va a ser dichoso su vida, ¿verdad? A veces se tiene la idea de que si yo doy me voy a quedar con menos, pero es una falsa idea. Fíjese lo que dice otro proverbio, porque quiero dejarle un simiente, una verdad, ¿verdad? Dice Proverbios 19, 17, dice aquí: a Jehová o a Dios presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando usted o yo damos a una familia necesitada, a una persona que está en la pobreza, es como si se lo diéramos a Dios. Y Dios, le voy a decir una cosa, no es deudor de nadie. Dios sabe pagar y paga bien. Así es que si usted tiene la oportunidad de poder compartir de lo que usted tiene, ¿verdad?, aquellas familias necesitadas, hágalo. No lo piense dos veces, ¿verdad? Es lo que necesita nuestra sociedad. Nuestra sociedad necesita salirse de esa posición de egolatría, de egoísmo en la que vivimos muchas personas por estar pensando solamente en nosotros y no en los demás. Ese es el mayor daño que se le ha hecho a nuestra nación de México. Muchas personas, y a veces inclusive políticos, porque está plagada los medios de comunicación de políticos corruptos que dejan los ayuntamientos y sus lugares donde estuvieron de poder y de gobierno, los dejan endeudados y con muchos problemas. Y yo también quiero, de manera respetuosa pero de manera enfática, hablarle a esas personas que ya lo que están haciendo ya sobrepasa y rebasa los límites, ¿verdad? Porque nuestra nación es una nación hermosa y preciosa, pero también cada uno de nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Fíjese lo que dice el Proverbio 29, 14, y esto se lo quiero dedicar a los que tienen una posición de gobierno, de autoridad en nuestra nación. Fíjese lo que dice 29, 14, dice: del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Un rey es un hombre que está en autoridad y en gobierno. Y yo lo quisiera parafrasear de la siguiente manera: del gobernante que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Si usted es un hombre que está en autoridad, en una posición al servicio de la sociedad, y usted ha sido elegido o usted ha sido contratado para ocupar un puesto importante, juzgue a los pobres con justicia. Y usted será afirmado en su posición, no solamente en la que tiene ahora, sino que usted será promovido a otros niveles de gobierno. Así es que el libro de Proverbios nos deja mucha sabiduría, y quiero terminar con otro más, el 31:20, Proverbio 31:20. Este es un proverbio muy hermoso porque se escribe a las mujeres, ¿verdad? Narra de una mujer que es virtuosa. Dice que la mujer virtuosa alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso.
Y yo creo que este proverbio no solamente podría ser de enseñanza y de guía para una mujer, sino también para los hombres. Un hombre que es virtuoso es aquel, como dice este proverbio, que alarga su mano al pobre y que extiende su mano al menesteroso. Si usted y yo podemos tener la capacidad de extender nuestra mano a esos más necesitados, ¿verdad? Vamos a ser virtuosos. La palabra virtuoso quiere decir que tiene potencia, que tiene poder. Decía Blas Pascal, el hombre sin Dios es miserable, pero el hombre con Dios es virtuoso. Así es que le dejo con este pensamiento y esta reflexión. El tiempo se nos ha acabado, pero lo esperamos en la siguiente emisión de Misión Carácter. Hasta entonces.